Entonces ya se ha obtenido el comportamiento de la corriente cuando tenemos un circuito como este. Cuando tenemos un circuito el cual para el estado transitorio tenemos una fuente de voltaje, un capacitor que se comporta como una fuente de voltaje de valor V0 porque el capacitor está inicialmente energizado y está conectado en serie a una fuente de voltaje de valor E y la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a una función impulso unitario. Sin olvidar que esta conexión en serie de estas dos fuentes también se encuentra conectada en serie el resistor. De tal forma que llegamos a la conclusión de que la corriente se comporta de acuerdo a esta expresión. Y sabemos que aquí tenemos un signo negativo porque la fuente de alimentación y el capacitor que se comporta como una fuente de voltaje generan corrientes en sentidos opuestos, de menos a más, a lo largo de la trayectoria de esta malla. En caso de haber generado corrientes en el mismo sentido, tanto la fuente de voltaje como el capacitor que se comporta como una fuente de voltaje para el estado transitorio, hubiéramos tenido aquí un signo positivo. Aquí. En ese caso, pero como no es ese caso, por eso tenemos el signo negativo. Entonces, ahora sí, ya puedo obtener la caída de voltaje en el resistor. La caída de voltaje en el resistor responde a la ley de Ohm, la cual nos dice que la caída de voltaje en el resistor es igual a R por la I de T. Entonces tendríamos R entre R es 1, nos queda E menos V0 por E a la menos 1 entre RC por T. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ya. Ahora lo único que nos falta es definir la caída de voltaje en el capacitor. Y la caída de voltaje en el capacitor, lo que más nos conviene para determinarla es de nuevo utilizar la segunda ley de ¿quién? La segunda ley de Kirchhoff. Aquí está. Entonces, para ello yo considero que la segunda ley de Kirchhoff, perfecto, pero es más voltaje. Sí, ya lo tengo. Hay que considerar para el estado transitorio la segunda ley de Kirchhoff, pero a diferencia de los otros, ahí está, sí, la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, ya casi lo estaba confundiendo con otro, pero no, aquí estamos bien. Entonces, ¿qué pasa para la segunda ley de Kirchhoff? El resistor posee una caída de voltaje, el capacitor posee una caída de voltaje, mientras que la fuente de alimentación corresponde a una subida de voltaje. ¿Y qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Bueno, la segunda ley de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a 0 para todo instante de tiempo. Y nosotros sabemos que tenemos una subida de voltaje que sería E de T. Bueno, ya ven, las subidas de voltaje las consideramos negativas, más la caída de voltaje del resistor más la caída de voltaje del capacitor. Serían los únicos voltajes que tenemos a lo largo de la trayectoria cerrada. Subida de voltaje, la caída de voltaje del resistor más la caída de voltaje del capacitor, que son iguales a 0 para todo valor del tiempo. De tal forma que la caída de voltaje en el capacitor sería igual a ¿qué? Esto está restando, pasa sumando, E de T, mientras esta está sumando, pasa restando, menos B de R de T. Ya está ahí. Entonces, ya nada más tenemos que sustituir los valores. Para este caso en particular, sabemos que la fuente ¿cómo se comporta? Bueno, la fuente se comporta de acuerdo a una función escalón unitario, que en este caso es igual a la constante E por U de T. Pero como sabemos que la función escalón unitario tiene un valor de 1 a partir del tiempo t igual a 0, es decir, nuestro tiempo bajo estudio, lo podemos simplemente dejar especificado como E, porque E por 1 vuelve a ser E. Y lo estamos haciendo para el tiempo bajo de 0 a infinito, donde precisamente la función escalón unitario tiene ese valor de 1, y en ese tiempo lo estamos analizando, así que lo podemos dejar así. Menos la caída de voltaje en el resistor, que es este de acá, menos
E menos V0 por E a la menos 1 entre RC por T. Y yo puedo llevar a cabo la multiplicación de esta por este y este por esto. ¿Por qué? Porque estos es se factorizarían. Miren, tendríamos la carga de voltaje en el capacitor, que sería E menos por más es menos C por E a la menos 1 entre RCT, menos por, sería menos por menos, más V0 por E a la menos 1 entre RC por T, y estos dos se pueden factorizar porque tenemos el término común E, de tal forma que la caída de voltaje en el capacitor sería igual a E por 1 menos E a la menos 1 entre RC por T, más V0 por E a la menos 1 entre RC por T. Ahí está. Ya está perfecto. Sí, ya está. Ahí está. Entonces ahora nos falta definir lo que nos falta definir es lo que nos falta, lo pueden dejar escrito de esta manera o de esta manera. Cualquiera de las dos formas está bien, obviamente. Cualquiera de los dos está bien, solamente que aquí factorizamos E y aquí no lo hicimos, pero lo mismo. Entonces ya, ahora nos falta describir la forma en la cual nos falta, lo único que nos falta es definir las gráficas. Las gráficas del comportamiento de estas funciones. Pero, a ver cuánto falta. Da tiempo. Bueno, sí da tiempo de explicar por lo menos dos gráficas. Entonces, vamos a ver. Tendrían. Entonces tendría. Entonces tendría el comportamiento de la corriente. Tengo UE menos V0 entre R por E a la menos 1 entre RC por T. ¿En qué valor empezamos? Miren, a medida, pero hay que tomar en cuenta algo. ¿Qué pasaría si E es más grande? ¿Qué pasa si E es más grande que V0? Conservamos un valor positivo. Es decir, cuando nosotros tengamos el tiempo t igual a 0, empezaríamos en E a la 0 por 1, que es 1, por un valor positivo, cuando E es mayor a V0. Pero ¿qué ocurriría si V0 fuera mayor a E? Entonces, si ocurriera esto, tendríamos que empezamos por un valor negativo, si V0 fuera mayor a E. Por lo que E a la 0, en el tiempo t igual a 0, E a la 0 por 1, multiplicaría un valor negativo. Y teniendo en cuenta esa condición, que V0 es mayor a E, empezaríamos desde un valor negativo. Para cualquiera de los dos valores, tanto positivo como negativo, a medida que el tiempo transcurre, este valor se va haciendo más pequeño. Entonces, ya sea que empecemos en un valor positivo, cuando E es mayor a V0, o en un valor negativo, cuando V0 es mayor a E, vamos a tender a 0. El comportamiento de la caída de voltaje en el resistor es exactamente el mismo, solamente que multiplicado por el factor R para respetar la ley de Ohm. Como ustedes lo pueden apreciar, mismo comportamiento, pero aquí, al estar R, al multiplicar este por R para respetar la ley de Ohm y pasar a esta interpretación sería R entre R1, que da este de acá, R entre R1, que da este de acá.
Entonces la próxima gráfica ya la analizamos en la clase, en la siguiente clase. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Por el momento sería todo. Me despido. Les deseo un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta pronto.